El objetivo de esta presentación es introducir un tipo especial de modelos en econometría serie de tiempo que es ampliamente utilizado en el campo de la econometría financiera y que se conoce como modelo de heteroscedaticidad condicional autoregresiva. Este tipo de modelos, vamos a ver que se especializa básicamente en modelar más que la media, la varianza de una variable, porque en econometría financiera, como vamos a ver, esta varianza se puede interpretar como el riesgo de mantener un cierto activo financiero. Estos modelos fueron originalmente propuestos en el año 82, o fue inicialmente propuesto en el año 82 por Robert Engel, y de hecho este tipo de modelos le valió el premio Nobel en el año 2003. Obviamente a través del tiempo se han hecho un montón de refinamiento y variantes, y también en este tópico, cuando veamos la elaboración de estos modelos, vamos a ver algunas de esas variantes. Em, Como le indicaba, la varianza condicional de una variable, sobre todo en finanzas, se puede interpretar como el riesgo de mantener cierto tipo de activos financieros, y eso entonces da cabida a que este tipo de modelos se centre en modelar esta varianza más que la media de la variable o la media condicional de la variable, que es lo que comúnmente hacen los modelos en econometría de serie de tiempo. Entonces, los modelos ARCH están especializados o están especialmente diseñados para modelar y predecir las varianzas condicionales. Esto es la varianza de una variable dependiente, que normalmente nosotros vamos a trabajar como el retorno de un activo. Se modela como una función de los valores pasados de la variable dependiente e independiente, donde también se pueden añadir algunas variables exógenas. Y existen varias explicaciones para modelar, por ejemplo, esta varianza condicional. Primero, permite analizar el riesgo de mantener un activo financiero o el riesgo de una opción financiera. Segundo, es que los intervalos de confianza pueden ser variables en el tiempo, de modo que los intervalos de confianza más precisos se pueden obtener a través de modelar la varianza condicional más que la incondicional, que no considera el efecto de la dependencia. Y por último, se pueden obtener estimadores que son más eficientes, es decir, con una varianza más pequeña. La heteroscedaticidad de los errores es modelada apropiadamente cuando entonces nosotros trabajamos con estos modelos de varianza condicional. Las aplicaciones en economía financiera se centran comúnmente en la media y la varianza de las inversiones, y algunas veces, cuando ya es más complejo, se centran en la distribución completa de la rentabilidad, no solamente los dos primeros momentos, que sería la media y la varianza, sino que también en los momentos superiores. Y una razón para hacer lo anterior es que el inversionista enfrenta típicamente una especie de trade-off entre la rentabilidad y riesgo. O sea, yo sé que puedo obtener mayor rentabilidad, pero siempre que también el riesgo de la opción financiera sea más alto. Y por ejemplo, hay una función de utilidad que es utilizada en el campo de la microeconomía, donde la utilidad, por ejemplo, del retorno de la rentabilidad, por ejemplo, en este caso de un portafolio, está dado por la esperanza asociada al retorno y la varianza. Y si ustedes se fijan, aquí hay un signo negativo. Esto quiere decir que a mayor varianza de ese retorno, entonces disminuye la utilidad, pero yo sé que ante mayor varianza del retorno también se espera una mayor esperanza o un mayor retorno promedio, por lo tanto una mayor utilidad. Bueno, y un hecho que es comúnmente estilizado, o que ya se considera un hecho estilizado porque se ha verificado a través del tiempo y tiende a ocurrir con una frecuencia relativamente alta, es que muchas series de tiempo financieras em, tienen una tendencia a la varianza o volatilidad a ser no constante en el tiempo. Es decir, que si nosotros nos centramos en una serie estacionaria, automáticamente una serie financiera, por el hecho de no tener una varianza constante, dejaría de ser estacionaria o no cumpliría los criterios para ser clasificada como estacionalidad débil. Recuerden que para que una variable sea o una serie de tiempo sea considerada como estacionaria en el sentido débil, debe tener una media que sea constante, una varianza que sea constante en el tiempo y covarianzas entre pares de variables, ¿cierto? O de observaciones que dependan solamente del rezago que yo esté analizando más que del tiempo. De hecho, existe un postulado en finanzas donde me indica que cuando hay cambios grandes en un activo, por ejemplo, o en el precio de un activo, va a tender a ser seguido también por cambios grandes en el futuro. Y ya sea de cualquier signo. Si estoy trabajando con un precio que está aumentando, va a aumentar más. Si está cayendo, va a caer.
Y también está lo contrario, que cambios pequeños también van a tender a ser seguidos por cambios pequeños. Esto entonces me está indicando que efectivamente al calcular la volatilidad de esa serie necesariamente va a tener una varianza que no va a ser constante en el tiempo. Ahora, en términos económicos, uno podría empezar o podría imaginarse que ocurre un shock importante, un shock de tamaño elevado, un shock largo, que afecta a los retornos en el periodo T-1. Luego de este periodo existe entonces una alta probabilidad de que otro shock importante o largo también ocurra en el periodo T. Esto quiere decir que un shock que es importante, ya sea positivo o negativo, va a ser seguido también por un shock del mismo signo, importante en el siguiente periodo. Es decir, que aquí estamos hablando de que la volatilidad tiende a ser persistente en el tiempo más que la media. Lo anterior, o lo que acabo de escribir, se conoce normalmente en la literatura como volatilidad en clúster, y básicamente lo que va a reflejar son periodos donde el mercado está agitado o existe una alta volatilidad, y periodos donde el mercado está más tranquilo y la incertidumbre tiende a disminuir en ese mercado. Bueno, y el fenómeno entonces de una varianza que no es constante se conoce como heterocedasticidad. Específicamente cuando trabajamos con una varianza que cambia en el tiempo, se conoce entonces como heterocedasticidad condicional autorregresiva, o simplemente de aquí en adelante como ARCH o efecto ARCH. En muchas aplicaciones, normalmente cuando tenemos los retornos de un activo, se ha demostrado que la persistencia es bastante baja, es decir, que no hay una correlación entre el retorno, lo cual uno lo esperaría por un concepto de la eficiencia de los mercados, que se conoce, una hipótesis en finanzas, donde básicamente estaría indicando que es muy difícil predecir el retorno esperado a futuro, dado que con eso se podría especular. Sin embargo, cuando uno toma esos retornos, los eleva al cuadrado y genera una nueva serie y calcula en este caso, por ejemplo, una función de autocorrelación, esa función de autocorrelación muestra que esos retornos entonces no son independientes en el tiempo, lo cual entonces me está indicando que hay una varianza de esos retornos que tampoco es, en este caso, constante en el tiempo. Y es por eso entonces que una de las formas, yo diría como informal, de evaluar la existencia de efectos Arch sería, por ejemplo, tomar los retornos, elevarlo al cuadrado y calcular la función de autocorrelación. Aquí tengo un ejemplo donde vamos a trabajar con un índice que se llama el DAX 30, donde este índice se compone o se determina utilizando el precio de las 30 empresas más grandes que cotizan en la bolsa en Alemania. Y en base a este DAX 30, entonces vamos a ver los retornos, vamos a ver el cuadrado de los retornos y sus funciones de autocorrelación. Lo primero, entonces, en Nibius. Aquí tengo la serie DAX 30, que es la misma que mostré anteriormente en el gráfico, y esto es normalmente lo que uno ve con estos índices de acciones en el tiempo. Em, este está dado en forma diaria y por eso presenta digamos, una masa, básicamente se puede ver, y está entre el 1 de marzo del año 2000 perdón, está entre entre el 3 de enero del año 2000 y agosto 13 del año 2007. O sea, tenemos bastantes observaciones, hay 1986 observaciones, son datos diarios. Eh, bueno, una vez entonces que tenemos este DAX 30, una forma fácil de obtener el retorno, ¿cómo podríamos calcular el retorno? Nosotros sabemos que esta serie, que es un índice, podemos, por ejemplo, en este caso, tomar la diferencia entre dos periodos consecutivos y calcular un porcentaje para obtener el retorno asociado a ese índice. Una forma bastante sencilla de verla en el gráfico, por ejemplo, es pedirle la diferencia del logaritmo, que está acá abajo, log difference, y esto entonces corresponde al retorno. No más que nosotros, para hacerlo aún más explícito, lo vamos a multiplicar por 100, de modo que lo que se mida en el eje que está en la ordenada sea un porcentaje. ¿Cómo hacemos esto en Ibius? Es bastante sencillo. En Ibius vamos a crear una serie, que de hecho ya la tengo aquí creada. Le puse la serie I. Y si ustedes se fijan, yo fui al menú Quick, fui al menú Generar serie, y aquí puse entonces la siguiente ecuación para generar la serie I. Puse I, va a ser igual entonces a 100 veces para obtener el porcentaje. La diferencia, recordemos que en Ibius la diferencia se nota con la letra D. Abro paréntesis, y luego pongo el logaritmo
el índice DAX 30 y lo calculo entonces con un rezago. Esto quiere decir que lo que va a calcular IBIO va a ser 100 veces la diferencia del logaritmo de la serie que acabamos de ver. Aquí entonces ya tengo calculada esta serie. La voy a graficar para que se den cuenta que es lo mismo que mostré en el gráfico anterior. Y aquí está entonces, pero si ustedes se fijan ahora en el eje de la ordenada, está en porcentaje, o sea, este 2 antiguamente lo mostraba como 0,02, bueno, ahora está específicamente como un porcentaje. Esto entonces, al ver estos retornos, normalmente como indicamos, los retornos se deberían centrar en torno al cero, con lo que le indicaba anteriormente que es difícil predecir la esperanza de un retorno. Si fuésemos capaces, obviamente tendríamos un negocio bastante bueno porque podríamos hacer especulaciones y eso entonces es una de las hipótesis que le señalaba en finanzas que se conoce como la eficiencia de los mercados. Y es que básicamente uno no puede predecir los retornos, pero aquí lo que nos vamos a preocupar entonces es de analizar esta volatilidad. Si ustedes se fijan, la esperanza está centrada en cero, por lo tanto uno podría señalar que la esperanza de esta variable es constante, pero si me fijo en los desvíos de esta variable en torno a este cero, es bastante evidente que no es constante. Por ejemplo, hay periodos donde la volatilidad es más baja, después hay periodos donde la volatilidad es bastante más alta, como el que estoy señalando con el mouse, y así sucesivamente. Y esto entonces es lo que se conoce como volatilidad en clúster, que quiere decir que hay periodos donde la volatilidad es evidentemente más alta o más pequeña que en el resto de los periodos. Em, con esta serie I, uno puede, por ejemplo, calcular la función de autocorrelación y debiésemos esperar entonces esto que yo le indicaba, que no debiésemos encontrar autocorrelaciones significativas, porque eso estaría indicando entonces que no se cumple la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí con la serie ya abierta, voy a View, voy al correlograma de la serie. Y si ustedes se fijan, la función de autocorrelación, las barritas están todas dentro del intervalo. Y esto obviamente lo puedo comprobar acá con esta probabilidad. Y puedo entonces indicar que en general los residuos no están correlacionados. Sin embargo, si realmente los residuos, o perdón, en este caso los retornos no están correlacionados, yo debiese esperar entonces que el cuadrado de esa variable también presente un correlograma muy parecido. Entonces, para eso yo a continuación generé la serie ISQ, que no es otra cosa que el cuadrado del retorno que acabo de crear anteriormente. De hecho, aquí está la fórmula. Le puse que era la variable I por I. Entonces, ahora ya no hay retornos negativos, sino que tengo el cuadrado de los retornos. ¿Cómo luce esta serie? Al graficarla, luce de esta forma, donde aquí también es bastante evidente la volatilidad en clúster. Por ejemplo, aquí tengo periodos donde la volatilidad de este retorno se nota que es más alta que en otros periodos, y hay periodos también donde los mercados, ¿cierto?, están más calmados y por lo tanto no existe esta volatilidad tan alta. Con esta serie creada, que es el cuadrado de los retornos, yo puedo pedirles a ellos que me muestren nuevamente el correlograma. Y efectivamente aquí entonces ocurre lo que se considera un hecho estilizado también en finanzas, que es el cuadrado de los retornos el que presenta esta, digamos, persistencia en el tiempo y es lo que da origen a que la variable o la varianza de esos retornos sea no constante en el tiempo y tengamos entonces efecto Arch. Bueno, aquí tengo los mismos gráficos, están todos las funciones de autocorrelación. Y entonces, nuevamente con esto uno se da cuenta inmediatamente que en series financieras o series que en general tienen una frecuencia alta, ya sea a nivel diario o mensual, etcétera, tienden a presentar entonces este tipo de volatilidad. Bien, entonces el cuadrante A mostraba el DAX, que ya indiqué que era este índice de la Bolsa de Valores de Frankfurt, donde se cotizan o donde se compone por las 30 mayores compañías, y el retorno fue calculado entonces de esta forma. Entonces, también como indiqué, el retorno fácilmente en el gráfico era posible observar que la varianza o la volatilidad es más alta en algunos periodos, mientras que es más baja en otros. Y eso entonces me da hay una evidencia que podrían existir efectos Arch. De hecho, como los retornos están compuestos de retornos positivos y negativos, lo que hicimos a continuación fue tomar el cuadrado en este cuadrante C de esos retornos y calculamos la función de autocorrelación, que es el azul que está aquí, y evidentemente hay una dependencia que es significativa. ¿Por qué? Porque si me fijo acá abajo está en las bandas de confianza, y estas barras, que es la función de autocorrelación de estos retornos al cuadrado, están
siempre fuera de esa banda. Por lo tanto, eso entonces lo que me está, de un punto de vista bastante informal, pero bastante confiable, me está indicando que existen efectos Arch en estos retornos de este índice DAX. Bueno, entonces la varianza de los retornos para la muestra completa, por ejemplo, si yo tuviese, o si nosotros pensamos en esto, si estos son los retornos y yo quisiera calcular la varianza para todo el periodo que sabemos que va entre el año 2000 hasta el año 2007, uno de inmediato podría pensar en el estimador que es cierto que es clave, que es la varianza. De hecho, yo, por ejemplo, podría calcular la varianza incondicional considerando todo el periodo que estoy analizando, es decir, del año 2000 hasta el año 2007, donde en este caso T sería la información diaria, sería la cantidad de días, ¿cierto?, que hay entre todos estos periodos. Y podría calcular entonces la varianza incondicional de esta forma, que es la clásica, donde este epsilon básicamente me está midiendo la diferencia que existe entre el retorno y su media. Y obviamente al calcular esto me va a dar un número que es una constante. Y luego entonces yo podría intentar predecir la volatilidad del retorno. ¿Cómo? Lo podría intentar predecir, por ejemplo, con un intervalo de confianza. Aquí podría ser 1,96 o 2, de hecho, porque tenemos una muestra que es bastante alta. Entonces podría ser un intervalo que se calcule como más o menos 1,96 por la deviación estándar, que es la raíz de esta varianza incondicional. Sin embargo, como ya vimos que la varianza de los retornos no es constante, el intervalo de confianza puede ser considerado como una medida débil entonces de la incertidumbre en un momento. Nosotros sabemos que dado que al generar este intervalo con esa varianza que es constante, se va a generar un intervalo que es constante, van a haber muchos retornos que van a estar sobre o bajo, digamos, este intervalo, y se van a producir entonces estos clústeres que nosotros vimos con anterioridad en los gráficos. Entonces, como una medida de incertidumbre, uno podría pensar que más real o más acercada a lo que uno ve en la serie, podríamos pensar en lugar de calcular una varianza incondicional, que es la que se considera todo el periodo, podríamos considerar el cálculo de una varianza que es condicional. Perdón, antes, si antes dije condicional, era incondicional, es la que considera todo el periodo. Acá la varianza condicional es lo que va a usar entonces, son una especie de varianza móvil, si lo queremos ver así en términos prácticos. Por ejemplo, aquí esta varianza condicional la voy a condicionar a los, digamos, a las 5 observaciones previas. Y es por eso entonces que una varianza que se va moviendo en el tiempo y automáticamente va a dejar de ser constante. De hecho, esta la podría calcular, por ejemplo, como un quinto de esta sumatoria de estos desvíos. Y luego podría generar en base a esta varianza, entonces un intervalo de confianza que si ustedes se fijan no va a ser ahora constante porque ahora tengo esta desviación estándar que depende del tiempo y está condicionada entonces a los 5 valores previos. Y desde el punto de vista técnico se podría considerar que una mejor aproximación de la varianza que nosotros observamos en una serie financiera. De hecho, en esta cosa que se ve bastante rara, tengo los retornos nuevamente, que es la serie en rojo que les mostré anteriormente. Tengo el intervalo de confianza generado por la volatilidad condicional, incondicional, perdón, que sería este intervalo que es el azul, estas dos líneas azul que son constantes. Entonces, este fue el que se generó, o esta línea azul que está aquí, es la que se generó como más o menos 1,96, entonces, por la raíz de ese cuadrado. Y como ustedes se fijan, es una aproximación bastante débil de lo que uno observa, que es la volatilidad de la serie roja. Hay periodos donde esta volatilidad, ¿cierto?, queda fuera de lo que me está capturando este intervalo en base al cálculo de esta varianza que es la incondicional. Y es por eso entonces que yo procedí a generar esta volatilidad que es la condicional, que es la negra, donde este intervalo de confianza, que el negro, si ustedes se fijan, está rodeando al el retorno y se calcula entonces este como más o menos 1,96 por entonces la raíz de S cuadrado sub t. Y este es bastante más aproximado y hace entonces que, por ejemplo, la predicción sea bastante de la volatilidad sea bastante más certera al utilizar la varianza condicional más que la varianza incondicional. Y es por eso entonces que estos modelos ARCH que vamos a empezar a ver se centran en el modelamiento y en el cálculo de esta volatilidad o varianza condicional. Bien, ¿cómo podríamos evaluar entonces los efectos Arch o cómo podríamos evaluarlos formalmente en una regresión? Vamos a ver que es bastante sencillo.
porque como nosotros ya sabemos evaluar de cursos anteriores la presencia de heteroceasticidad, vamos a ver que de una forma bastante sencilla también se puede evaluar la presencia de heteroceasticidad condicional autoregresiva o ARCH. Entonces pensemos que IT sea la variable de interés, por ejemplo en nuestro caso el retorno de un activo, y podemos pensar entonces como la variable T y T siendo estacionaria. Es decir, vamos a obviar por un momento que en finanzas presenta volatilidad y vamos a asumir que es estacionaria. Entonces, el retorno o cómo podemos modelar la esperanza condicional de este retorno, simplemente señalando que entonces que la esperanza de la variable y que el retorno, dado un conjunto de variables explicativas, simplemente va a ser el vector xt traspuesto por teta, donde estos dos son vectores y donde xt entonces puede incluir el pasado de la misma variable o puede incluir otras variables exógenas que podrían ayudar a predecir entonces la varianza, la media, perdón, condicional. Recordemos que predecir la media es bastante complicado, por lo tanto, con series financieras uno esperaría que el ajuste aquí no fuera muy bueno. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones que trabajan con los retornos, es casi imposible generar un modelo que permita predecir esta media condicional. Bueno, entonces esta esperanza que nosotros estamos haciendo acá la podemos traducir en términos de regresión lineal de esta forma, donde la variable dependiente entonces es el retorno, y esto lo explico entonces a través de una serie de variables explicativas y más este error epsilon sub t, donde obviamente para obtener estimadores consistentes, nosotros sabemos que se debe cumplir que el error o este epsilon t, dado la variable xt, tiene que ser cero esta esperanza. Bueno, entonces, como indicaba anteriormente, existe una vasta literatura financiera donde existe evidencia histórica, donde se indica que los retornos no presentan una correlación en el tiempo y que por lo tanto es muy difícil predecir la media condicional. Es decir, que estos ajustes de este modelo o este ajuste de aquí es malo. Si lo pensamos en términos de recuadrado, de significancia estadística, va a ser malo. Em, entonces, esta evidencia empírica, que es difícil predecir entonces la media condicional, se asocia entonces a esta hipótesis de eficiencia en los mercados, debido a que si yo fuese capaz de predecir esa o calcular un modelo que prediga en forma perfecta el retorno, podríamos generar ganancias tipo especulativas a futuro. Em, y entonces esperamos que esta combinación que xt por teta solamente explique una variación bastante pequeña entonces de este retorno IT. La presencia de efecto Arch en la regresión, que es esta, que es de la media condicional que está aquí, va a generar entonces que los estimadores, que en este caso sea teta gorro, que estos estimadores sean consistentes, pero lamentablemente cuando hay efecto Arch, y por eso es importante modelarlos, son ineficientes. Esto quiere decir que yo podría encontrar otro estimador que en este caso, además de ser consistente, posea una varianza menor y por lo tanto que sea más eficiente que el estimador bajo los efectos Arch. Entonces, es importante también considerar esto, no solamente para modelarlo, sino también para indicar que es un problema en la estimación, que cuando utilizamos mínimos cuadrados ordinarios y tenemos efecto Arch, los estimadores van a dejar de ser eficientes. Bueno, para evaluar la hipótesis formal de no existencia de efecto Arch, se puede utilizar, por ejemplo, un estimador o un estadístico de multiplicadores de Lagrange, como el de Breusch-Pagan, que nosotros sabemos que evalúa, en este caso, que permite evaluar la existencia o la no existencia de heteroceasticidad, no más que en este caso nosotros tenemos que modificarlo levemente, de modo que este estimador o este estadístico nuevo permite evaluar entonces la presencia de heteroceasticidad condicional autorregresiva. ¿Cómo se hace esto? La intuición de la prueba que voy a mostrar es la siguiente. Una vez que nosotros hemos estimado el modelo 3, o sea que estimamos este modelo donde estamos tratando de explicar el valor esperado del retorno en base a la serie, en base a variable explicativa. Eh, una vez que tengamos eso, entonces vamos a obtener la serie de errores estimados epsilon t. ¿Qué podemos hacer con esos errores? Bueno, como nosotros estamos interesados en este caso, analizar el retorno al cuadrado o la esperanza en este caso de la desviación del retorno, pero subcuadrado,
lo que hacemos es generar la serie de error al cuadrado y hacemos una regresión auxiliar donde la variable dependiente entonces va a ser el error al cuadrado de la regresión que acabo de mostrar, y como variable explicativa vamos a tener en este caso p rezagos de la misma variable. Esto quiere decir que este es un modelo autorregresivo de orden P, donde el error en este modelo básicamente es un ruido blanco. Este error sí, entonces, es un ruido blanco tradicional que nosotros podríamos utilizar en esta regresión. La hipótesis nula de que no existe efecto Arch se podría plantear de esta forma. Si ustedes se fijan aquí, yo planteo que desde gamma 1 hasta gamma p, todos estos coeficientes son 0. Si voy a la regresión, estaría planteando entonces que este elemento es 0, que ese elemento es 0, y todo entonces estos términos que estoy aquí mostrando son simultáneamente 0. Y esto que me estaría indicando que este error al cuadrado es básicamente constante. Por lo tanto, en este caso yo estaría indicando que no existirían efectos Arch. Ahora, ¿cómo evaluamos esta hipótesis? Lo evaluamos a través de un estadístico, o a través de un estadístico que es el estadístico de máxima verosimilitud, perdón, de multiplicadores de Lagrange, LM, y que se denota de esta forma o se calcula de esta forma. Se calcula como t veces el r cuadrado de la regresión auxiliar, y esto lo comparo con un chi cuadrado de orden p, donde p, ¿qué es lo que es? Donde p en este caso corresponde al número de rezagos que utilicé en esa regresión auxiliar. Entonces, si pensamos en esto de aquí, la regresión chi cuadrado, o perdón, la distribución chi cuadrado, este sería el chi cuadrado con p grado de libertad, que podríamos encontrar en una tabla. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo. Entonces, recordemos que la hipótesis nula es que no existe efecto Arch, y es por eso entonces que si t por r está en esta zona, t por r cuadrado está en esta zona, podríamos indicar entonces que con un cierto grado de confianza podemos rechazar la hipótesis nula planteada, y esto quiere decir entonces que los retornos y los residuos de la regresión sufren de efectos Arch. Cosa importante, antes de aplicar esta prueba, debemos asegurarnos que el residuo que vamos a ocupar para generar la regresión auxiliar no tenga autocorrelación. ¿Y por qué? Porque este test Arch que vamos a aplicar tiene poder contra la autocorrelación. Esto es la autocorrelación NT, por ejemplo, si hay autocorrelación, eso automáticamente implicaría autocorrelación en el residuo al cuadrado, lo cual obviamente nosotros no queremos que se deba a esta causa, sino que se debe exclusivamente a la volatilidad que es variante en el tiempo en los retornos. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el residuo, por ejemplo, que nosotros vamos a calcular de la regresión base o de la regresión de la media condicional no tenga autocorrelación. Y una vez entonces que nos hemos asegurado, podemos aplicar la prueba que acabo de mostrar, que es el test de multiplicadores de Lagrange, para, en este caso, evaluar o no la existencia de heteroscedaticidad condicional autorregresiva. Entonces, para hacer lo anterior, voy a seguir trabajando con el índice DAX, con el retorno, que ya sabemos cómo se calculó. Se calculó como 100 veces la diferencia o el delta del logaritmo DAX 30. Y vamos a hacer una regresión de tipo AR1 para entonces tratar de explicar, en este caso, la esperanza condicional de ese retorno. Me voy a Ibius. Entonces lo que voy a hacer a continuación es estimar una regresión quick, voy a estimar ecuación, la variable dependiente del retorno, lo voy a aplicar a través de una constante, y del retorno, por ejemplo, rezagado a un periodo, I-1. Aquí tengo la regresión que estamos utilizando durante todo este periodo, y efectivamente se cumple lo que indica la literatura a través del tiempo. Si ustedes se fijan, este retorno es casi un 0%, lo cual estaría indicando que el retorno en el periodo anterior del activo DAX 30 o de este índice explica en menos de un 1% el retorno que yo observo hoy día. Y eso obviamente me está hablando de esta eficiencia de los mercados financieros. Y además, si ustedes se fijan, esta probabilidad es mayor que el 5%, por lo tanto podríamos indicar que este coeficiente, que es menos 0,04, es significativo, pero en el límite, que es lo que comúnmente se encuentra en la literatura financiera. Recordemos que de esta ecuación, primero, antes de aplicar formalmente la prueba para evaluar los efectos Arch, deberíamos primero asegurarnos que no exista autocorrelación. Y para hacer eso, vamos a la opción View, vamos a la opción Diagnóstico de los residuos, y vamos entonces a la opción de correlación serial. Vamos a aplicar entonces una prueba de Breusch-Godfrey, donde vamos a utilizar 5 rezagos o 5 días, dado que en este caso son información diaria.
Y aquí tengo entonces la prueba, donde veo que el n por r cuadrado es 8,17, y esto tiene una probabilidad asociada de un 14,68%. Recordemos que la hipótesis nula es que no existe entonces autocorrelación serial, y esto me está indicando que, dado que este p-value es casi un 15%, me indica que no puedo rechazar la hipótesis nula a los niveles, a los niveles normales de significancia, y esto por lo tanto estaría validando la aplicación ahora de la prueba ARCH. ¿Por qué? Porque ya averigüé que en esta, por lo menos en esta ecuación, los residuos no sufren de autocorrelación. Ahora, ¿cómo entonces aplico la prueba ARCH? Es bastante también sencillo. Vamos a la opción View, luego vamos a diagnóstico de los coeficientes, de los residuos, perdón, y vamos a los test de heteroceasticidad que están acá abajo. En los test de heteroceasticidad va a aparecer la opción ARCH, y entonces ponemos OK, y también lo vamos a hacer con 5 rezagos. Y aquí entonces aparece en la parte baja, si ustedes se fijan, la regresión auxiliar, donde la variable dependiente es el residuo al cuadrado, y esto lo explico entonces por una constante, que sería el gamma cero, y por estos 5 rezagos. Si nos fijamos acá, nosotros debemos esperar que si no existiese ARCH, todavía no vamos a ver la prueba formal, sino que debemos esperar aquí que estos rezagos, por ejemplo, fuesen no significativos. Y veo que, por ejemplo, el rezago 1 es no significativo, pero el resto de los rezagos sí es significativo. Esto quiere decir entonces que el residuo al cuadrado de un periodo efectivamente tiene una alta dependencia, por ejemplo, aquí con 5 días anteriores. Recordemos que la prueba se calcula como t veces el r cuadrado de esa regresión. Entonces, en Ibius tengo el r cuadrado, que es 0,20, lo tendría que multiplicar en este caso por 1979, que es la observación después de ajuste. Recordemos que al hacer estos rezagos yo pierdo observaciones iniciales, y por lo tanto aquí tendría que multiplicar 1979 por este 0,20, que de hecho ya está multiplicado, aquí está, 413,83, y esto lo debes de comparar con un chi cuadrado con 5 grados de libertad. Y esto tiene una probabilidad asociada de un 0%. Por lo tanto, me está indicando de inmediato que yo puedo rechazar la hipótesis nula planteada al 1, al 5 o al 10% de significancia, y esto entonces está validando lo que vimos gráficamente, y es que los residuos entonces sufren de heteroceasticidad condicional autorregresiva. Aquí está entonces la aplicación de las pruebas, lo mismo que mostré anteriormente. Está la captura de pantalla, como se demostró, y está entonces el output final, que fue el que acabo de mostrar, donde calculamos entonces el estadístico para evaluar formalmente la presencia de efectos ARCH.